Hemos visto su presencia. Realmente es muy especial esa presencia, esa gloria que sentimos a través de la adoración, a través de la alabanza. Que Dios bendiga, ¿verdad?, al grupo de alabanza, a cada uno de ellos por el esfuerzo, por el empeño, porque atrás de todo ello hay ensayo, dedicación, y eso ellos están sembrando, y eso es algo muy importante. Así es que no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo cosecharemos. Así es de que vamos a entrar a la palabra en este último domingo del mes de mayo del 2020. Vamos a agradecerle al Padre por este tiempo tan especial, a donde sentimos su presencia, a donde su presencia estamos siendo impactados. Yo te doy muchas gracias en este tiempo que nos permites para participar de tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Te agradezco, Padre, porque tú eres el Señor. Gracias por esta palabra, Señor, que va a ser impartida y que va a ser de gran bendición y va a traer esperanza a las familias, a la amada familia, a las personas que en este momento nos están viendo, nos están sintonizando y van a recibir, ya recibieron a través de la adoración, a través de la alabanza, pero tu palabra afianzará, afirmará aún más lo que tú tienes para con nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Decimos amén, amén y amén. Bien, pues vamos a entrar en este tema fascinante, en este tema que realmente va a bendecir nuestras vidas de una manera muy especial. Y me estoy refiriendo, ¿verdad? Hoy yo quiero hablar sobre en paz y en tiempo de guerra, Dios pelea por ti. Te voy a repetir otra vez el título que me parece fascinante. En paz y en tiempo de guerra, Dios pelea por ti. Quiero empezar a manera de introducción que estamos en un tiempo de guerra, estamos guerreando fuertemente, pues toda la humanidad, y no solamente nuestra nación, sino prácticamente todo el mundo, toda la humanidad, y tenemos un arsenal que jamás pensamos ni en sueños usar. Lo voy a mencionar simplemente, de verdad, yo sé que todos conocemos ese arsenal que en este momento estamos usando y que jamás pensamos que lo íbamos a utilizar. De hecho, ahora son parte de nosotros. Te quiero mencionar a manera de lista el kit de guerra que está compuesto este arsenal: cubrebocas, la careta protectora, el gel antibacterial, tiene que ser el 70% de alcohol, el jabón de polvo, principalmente el de polvo, aunque el otro también es efectivo, lentes o gafas protectoras, las toallitas húmedas, inclusive los que están ya más de lleno en los hospitales, pues en cierta manera tienen que traer el traje de protección antibacterial y guantes. Y en esta semana la Subsecretaría de Salud de nuestro país anunció, se supone que el día de mañana ya se empiezan a volver a la nueva normalidad algunos estados que ellos van a indicar o que ya nos indicaron, y va a haber otras restricciones como parte de la defensiva ante esta guerra en la cual estamos. Los hombres ya no van a poder usar ni bigote ni barba. ¿Por qué? Porque son lugares donde el virus se esconde. Ni anillos, ni alhajas, ni relojes, ni pulseras, porque ahí el enemigo se esconde y puede provocar mortandad.
Entonces, la razón por la cual nos enfrentamos a ese enemigo que es microscópico, que no se puede ver a simple vista, y no por el hecho que no se pueda ver a simple vista, no significa que no sea letal. Este enemigo es letal y tiene un alto poder de contagio, y pues estoy hablando del COVID-19, mejor conocido como el coronavirus. Es un gran enemigo que nos está afectando. Este enemigo realmente ya cambió nuestra vida como la conocíamos y ha afectado la economía de las naciones de una manera impresionante. En el último dato de esta semana se han perdido 135 millones de empleos directos más los indirectos. Y en nuestro país, en esta semana que pasó, el gobierno federal anunció que se han perdido 1.4 millones de empleos directos más los no directos, y estamos hablando, si de cada familia hay 3 por familia, 3 o 4, estamos hablando que cerca de 9 millones de personas en México realmente ya no tienen ahorita una manera de sustento. Realmente la situación es caótica. Este enemigo en forma, que no tiene forma porque es prácticamente invisible a nuestros ojos, ha cambiado hasta inclusive nuestra manera de relacionarnos con las personas. Ahora ya no nos podemos saludar de mano, menos de abrazo, menos de beso. Ya no podemos socializar con esa confianza. ¿Por qué? Porque ya cambió nuestro estilo de vida. Ya cambió la visión del mundo que teníamos antes de la cuarentena. Y ese es nuestro enemigo. Este enemigo está dejando dolor, está dejando tristeza, está dejando realmente lastimadas a familias enteras. Y en medio de esta guerra, muchos se sienten desamparados, se sienten desprotegidos. Y esto ha provocado que las personas entren en un estado de depresión, entren en una situación realmente complicada. Y en la semana vimos inclusive un paciente que está en un hospital de Orizaba, cuando le anunciaron que tenía esta enfermedad, de la desesperación se tiró por la ventana del hospital y murió. Un payasito, ¿verdad?, del puerto de Veracruz, al quedarse sin trabajo, decidió quitarse la vida. Muchos están sufriendo. Este enemigo realmente está descomponiendo, hay una descomposición. Y los expertos piensan que una vez cuando empiecen la sociedad a entrar a su ritmo poco a poco, la sociedad civil va a sufrir una descomposición. Puede haber una desobediencia civil, puede haber disturbios. Los que saben dicen que se van a multiplicar los robos, la violencia. En cierta manera es una situación nada alentadora. Pero a pesar de todos estos hechos, quiero darte una excelente y una extraordinaria noticia. Hay un Dios que siempre vence en todas las guerras que ha participado en todos los tiempos de la historia humana. Y ese Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y su nombre es el Dios Todopoderoso. Y uno de sus nombres es Jehová Shabbat, que significa el Señor de los ejércitos. Ahora, debemos de usar ese arsenal que te mencioné contra ese enemigo que anda populando, que se anda moviendo por las naciones. Pero sobre todo debemos de tener conciencia que Dios pelea por nosotros, que Dios pelea de nuestro lado, que Él en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Ahora, también es importante que pongamos otra base. Esta sociedad en la cual estamos viviendo es una sociedad netamente materializada, una sociedad
que se ha vuelto insensible, una sociedad que le interesa solamente lo suyo y no importa atropellar, lastimar, dañar, violentar al prójimo con tal de alcanzar sus egoístas propósitos o metas. Entonces, toda esta situación, este es el cuadro en el cual nosotros estamos. Es un cuadro de guerra, es un cuadro donde es una constante lucha cada día. ¿Y saben cuál es la esperanza ahorita del mundo en medio de esta situación tan caótica? La esperanza del mundo es la vacuna contra el COVID-19. Entonces, el mundo está esperando cuándo va a llegar la salvación para esta humanidad. Y piensan que la salvación para esta humanidad es la vacuna. Y eso está bien, eso está chévere. Pero esta guerra debemos de entender que su conclusión no solamente es la vacuna, no, eso no. Esta guerra tiene una necesidad de un Salvador. Y ese Salvador se llama Emmanuel, Dios con nosotros, se llama Jesucristo, que con o sin vacuna, Dios pelea por ti, Dios pelea por mí, Dios pelea por nosotros. Aunque tú no veas ahorita, como no se ve ese enemigo que te mencioné, en este momento se está gestando una lucha sin precedentes en el mundo espiritual por ti, por mí, por la humanidad. ¿Por qué? Porque el Padre está peleando por sus hijos, el Padre está peleando por su familia, el Padre está peleando por su pueblo. Realmente la situación es muy dolorosa. ¿Cuántos conocidos, familiares, hermanos, amigos, vecinos están experimentando ahorita en medio de esta guerra el dolor de perder a un ser querido? Y inclusive ya nuestra ciudad, nuestra zona centro, ya tiene algunos pastores que partieron en estos días por este enemigo que no se ve. Y los sepelios, como que la muerte duele más, porque los sepelios, por los protocolos que se están siguiendo, no deben de pasar más de 10 personas, no deben de estar congregadas no más de cierto número muy limitado de personas, y el dolor de la muerte como que duele más. Pero yo hoy no te vine a hablar de escenarios caóticos, aunque los mencioné. Lo estoy mencionando para que podamos ver que nosotros tenemos una esperanza poderosa en medio de todos los tiempos. Te estoy hablando de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1 al 3, que a la letra dice: entonces vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque la tierra, el mar y el cielo que conocemos desaparecieron. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo de donde estaba Dios. Nuestro tiempo presente se llama guerra. Nuestro tiempo presente se llama batallar. Pero yo te quiero dar una buena noticia. En Dios nosotros tenemos un futuro, una nueva eternidad, tenemos una nueva ciudad que está preparada para nosotros. Tenemos nosotros la bendición de tener esa esperanza. Dios es nuestro futuro y Él conoce nuestra nueva eternidad, la nueva ciudad que está preparada para ti, para mí y para todos aquellos que han tomado a Jesús como su Salvador, que han tomado a Jesús como su Señor. Por eso dice la palabra que nosotros tenemos que mirar las cosas que no se ven, no las cosas que se ven, porque las cosas que
que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Estamos viviendo simplemente aquí de paso. Esto simplemente es temporal. Nos espera un futuro, nos espera una eternidad en la casa de nuestro Padre. Como David decía, y en la casa de mi Padre estaré por largos días. El Padre te está esperando a ti, me está esperando a mí, y está esperando todos aquellos que confían en el sacrificio hermoso y precioso que Jesús hizo en el Calvario. El Padre nos está esperando en su morada santa, en su morada celestial. Versículo 2 de Apocalipsis 21 dice a la letra: la casa de Dios estará ahora entre los seres humanos, y Él vivirá con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. Te repito, estamos en un tiempo presente, estamos en una guerra, pero nuestra eternidad es una victoria permanente. Por eso Hebreos nos motiva y nos exhorta y nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Tenemos que mantener en esa confianza. Estamos pasando, estamos viviendo un tiempo realmente complicado, un tiempo nuevo y que a muchos no nos gusta, pero es el tiempo que estamos viviendo. Apocalipsis 21:3: y Él enjugará las lágrimas, y no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque estos pertenecen a un pasado que no existe más. Todo lo que lastima, todo lo que enferma, todo lo que produce dolor, todo lo que provoca lágrimas, todo lo que provoca angustia en la eternidad, simplemente va a desaparecer. El cielo está diseñado contra toda bacteria, contra todo virus, contra toda muerte, contra toda enfermedad, contra todo pecado. Dice la palabra que Él enjugará, Él quitará todo lloro, quitará toda lágrima. El tiempo presente es pelear, pero en la eternidad, cuando estemos en la eternidad, es disfrutar lo que Jesús conquistó en el Calvario y nos entregó por gracia, por misericordia. Nuestra esperanza se llaman cielos nuevos, tierra nueva. Esa es nuestra esperanza. Nos gozamos. No hay una esperanza para nuestra nación. No es un hombre, no es un partido, no es una agrupación, no es una iglesia. Nuestra esperanza es Cristo en nosotros, es nuestro amado Señor, y esa esperanza son los nuevos cielos y es la nueva tierra. Ahora, quise mencionar esto porque es importante lo que voy a comentar. Acuérdate, el título de lo que estamos hablando: en paz y en tiempos de guerra, Dios pelea por nosotros. Estamos en un tiempo de guerra, en una confrontación impresionante entre las fuerzas de la oscuridad contra las fuerzas del bien. Nosotros estamos en medio de esa confrontación. Por eso la palabra en Romanos capítulo 15, versículo 4 nos menciona lo siguiente: porque todo lo que fue escrito en tiempo pasado para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia, por la perseverancia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Yo te quiero mencionar que hoy Dios nos quiere enseñar que hay un momento a donde nosotros podemos romper ciclos viciosos de dolor, de sufrimiento, en los cuales a veces estamos nosotros. Y para ello
vamos a meditar en el libro de los Jueces. Ese libro es fascinante. Y para meditar en el libro de los Jueces, quiero dar un breve contexto, muy breve, de Josué. En el libro de los Jueces, prácticamente ya Israel había conquistado la tierra prometida, la tierra que fluye la leche y la miel. Ya todos sus enemigos prácticamente habían sido vencidos por el pueblo de Israel al mando de Josué. Josué ya había entregado las porciones de tierras acordadas de acuerdo a la guianza divina, y prácticamente el territorio ya estaba distribuido entre las 12 tribus. Y este hombre, que fue usado de una manera poderosa, te estoy hablando de Josué, después de que recibió el liderazgo de Moisés, realmente hizo tremendas hazañas. Dios, de una manera sobrenatural, respaldó cada batalla, cada guerra con Josué con resultados sobrenaturales, y venció a los antiguos habitantes de la tierra prometida que el Padre le había dado a Abraham. Y entonces prácticamente ahí termina el libro de Josué. Termina prácticamente cuando Josué entrega las tierras al pueblo de Israel, y todo era victoria y todo era festejo. Y menciono esto para que nosotros podamos comprender cómo Dios pelea por nosotros. Cómo nosotros podemos, en cierta manera, ver y entender que hay secretos, que hay claves para activar la protección, el cuidado del cielo sobre nosotros. En el libro de los Jueces, voy a leer en el capítulo 2, voy a leer algunos versículos que me parecen muy interesantes. Ahora, antes de leerlos, quiero simplemente recapitular. Estamos en guerra. Hay una guerra tremenda. Ya mencionamos el arsenal que tenemos que usar ahora. Prácticamente son parte de nosotros. De hecho, ya ahorita en la nueva normalidad, si tú no cuentas con uno de estos arsenales, con esos accesorios, pues inclusive ya no vas a poder ni caminar, ni circular, ni comprar. Y en Jueces capítulo 2, versículo 9, nos narra un hecho tremendo. Jueces 2, versículo 9, el pueblo permaneció fiel al Señor durante la vida de Josué. Y también lo hizo mientras vivieron los ancianos que, como Josué, habían visto los grandes milagros que el Señor había hecho en Israel. Finalmente murió toda aquella generación, que incluye a Josué. Versículo 10, estoy en una nueva versión. Los que nacieron después de ellos ya no fueron fieles al Señor su Dios, ni recordaban los actos portentosos que había hecho el favor a Israel. Versículo 11. Esta nueva generación siguió y sirvió a otros dioses y realizó actos que el Señor había prohibido expresamente. Versículo 12. Abandonó totalmente al Señor esta generación. El Dios que amaron y adoraron sus antepasados, el Dios que los había sacado de la tierra de Egipto, en su lugar, esta nueva generación adoraron y sirvieron a los dioses de las naciones vecinas. Versículo 13. Por lo tanto, la ira del Señor se inflamó contra Israel. ¿Por qué se inflamó? Porque abandonaron al Dios que los había sacado de Egipto, al Dios que les dio los favores, que los ayudó a establecer, que sus antepasados vieron a ojo abierto las grandes maravillas. Y dice aquí que en el versículo 13, y por lo tanto la ira del Señor se inflamó contra Israel
y los dejó a merced de sus enemigos, porque se habían separado del Señor y estaban adorando ahora a Baal y a Astarté. Ahora, vamos a analizar estos 5 versículos de Jueces 2, 9 al 13, perdón. Josué conquista, libera y toman la tierra que el Padre le había prometido a Abraham. Mientras la generación de Josué y Josué vivían, la presencia del Padre y su victoria eran parte del estilo de vida de esa generación. Pero esta generación muere. Josué muere y se levanta una nueva generación. Y esa nueva generación olvida y no conoce a Dios. Esta nueva generación se olvidó totalmente de Dios y ya no recordaban todo lo que habían hecho. Y entonces se apartan. Eso provoca a Dios, y dice aquí la escritura en esta versión, que el Señor se inflamó contra Israel su ira. Su ira se inflamó, es decir, se molestó con esta nueva generación. Ahora, el libro de los Jueces es un relato de aproximadamente 200 años, donde Israel vivió esos ciclos, ese ciclo de 200 años. Ellos se olvidaron de Dios. Al olvidarse de Dios, se fueron a adorar o a servir a otros dioses de las naciones vecinas. Los empezaron a adorar. Por ende, pues ya no consultaban al Dios verdadero, al Dios de Israel, y por tanto abandonaron su fe. Entonces, lo que provocó esto, que las naciones vecinas se levantaran contra Israel. Israel siempre era vencido por el pueblo, o sea, por los pueblos vecinos, por las naciones vecinas, y eran sometidos a esclavitud. En medio de esa esclavitud, ya cuando estaban ellos ya totalmente vencidos y esclavizados, ellos clamaban a Dios. Ellos de una de otra manera volvían a escuchar la voz de Dios. Dios les daba una estrategia, Dios les levantaba un juez, Dios les daba la victoria sobre esa nación que los había vencido, y por un tiempo adoraban y luego otra vez se olvidaban de Dios y volvían a caer. Y entonces, mientras disfrutaban de la victoria, pues ellos adoraban a Dios. Pero el tiempo pasaba y se olvidaban de Dios, de sus mandamientos, y se apartaban del Señor, y el Señor permitía que las naciones vecinas los vencieran y los esclavizaron. Ese ciclo en el libro de los Jueces duró 200 años. Entonces, se alejaban de Dios, eran vencidos, reconocían su falta, se acercaban a Dios, se reconciliaban. Dios levantaba un hombre, ¿verdad? Les daba una estrategia, vencían, adoraban, disfrutaban la victoria, pero otra vez pasaba algo y así estaban. Se alejaban, regresaban, y así pasaron 200 años. Ese es el ciclo de los jueces. Luego del ciclo de los jueces vino el ciclo de los reyes. ¿Y saben qué? La misma situación se repitió con esas otras generaciones. Hicieron prácticamente lo mismo que hicieron en el tiempo de los jueces. Y luego entra la otra generación, la generación de los profetas. Y el pueblo hace exactamente el mismo ciclo, lo repite. Le sirven al Señor, adoran, disfrutan la victoria. Por una o por otra razón se alejan, se olvidan de los mandamientos, vuelven a caer en pecado, empiezan a adorar a otros dioses. Dios se molesta, se levantan enemigos, los vence, los esclavizan, vuelven a buscar a Dios, claman, piden perdón, se regresan, y así. Y luego viene el ciclo de nuestro amado Señor Jesucristo, y el pueblo continúa con la misma inercia de los ciclos anteriores. Y luego
empieza ya no el ciclo del pueblo de Israel, ahora ya empieza el ciclo de la iglesia, ya no del pueblo de Israel, el ciclo de la iglesia. Y vemos lo mismo también, en el ciclo de la iglesia, la iglesia también busca al Señor, celebra, hay bendición, por una, por otra razón, se alejan, se olvidan del Señor, caen en pecado, vienen fuertes situaciones, se arrepienten y regresan. Y llegamos al año 2020 y de repente todo se detiene. De la noche a la mañana se detiene todo y nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Por qué me siento tan desprotegido? ¿Qué está pasando en esta guerra? Parece como que la muerte que anda populando por todas las naciones anda rondando mi calle, anda rondando mi vecindario. Se escucha el viento, se escucha el ruido de la muerte. Hay nanitas, quiere tocar mi casa, ya tocó a un amigo, ya tocó a un vecino, ya tocó a un familiar, quiere tocar mi puerta. Y en ese ciclo en el cual nos ha tocado, estamos nosotros. Necesitamos romper ese ciclo. Necesitamos romper ese ciclo a nuestro favor. Porque ya sabemos por la historia lo que sucede. Si nos olvidamos de Dios, si nos alejamos de Dios, va a venir juicio sobre nuestras vidas. Va a venir mortandad. Va a venir que las naciones vecinas, que los enemigos nos conquisten. Tenemos que volver a Dios, pero no nos debemos de apartar de Dios. ¿Y saben qué? Descubrí en la lectura bíblica que hay una mujer en el libro de los Jueces que rompe ese ciclo. Y esta mujer, cuando Dios la levanta, ya llevaban 2 décadas por lo menos siendo conquistados, siendo esclavizados, viviendo de una nación vecina que los traían como tributarios, como esclavos, violaban a sus mujeres, esclavizaban a sus hijos, a los hombres los tenían como esclavos, vivían una situación bien tremenda. Y vemos a esta mujer, una profetisa por cierto, una mujer que conocía la presencia del Padre. Te estoy hablando de Débora. Débora conoce al Padre. Tiene un lugar en una palmera que se llamaba precisamente el lugar de Débora. Y ahí descendía la presencia del Padre. Y en la presencia del Padre ella tenía una intimidad con el Padre. Mientras el pueblo de Israel estaba esclavizado. Eso quiere decir que no importa si estamos en un ciclo difícil, en un ciclo donde los enemigos se están venciendo, la presencia del Padre es posible. Hoy es posible la presencia del Padre. De hecho, cuando entramos a la reunión, se sentía una presencia, se palpaba una presencia muy especial. Ahora veamos aquí Jueces capítulo 4, versículo 1. Después de la muerte del juez Ahot, volvió a pecar contra el Señor Israel, por lo que el Señor los entregó en manos de Jabín, rey de Hazor en Canaán. Volvieron a pecar. Y el Señor los entrega ante un rey que se llamaba Jabín. Y Jabín tenía un general, un comandante terrible. Ese comandante se llamaba Sísara. Y Sísara era terrible. Ese comandante había hecho más que de cuadritos la vida del pueblo de Israel por más de 20 años. Cuando el pueblo de Israel levantaba la cosecha, venía con sus hombres y se la robaba. Cuando él quería, venía por las hijas de los hijos de Israel, se las llevaba, se las robaba, las violentaba, las mataba y hacían lo que querían. Agarraban a los niños, agarraban a los hombres, agarraban a las mujeres.
Es decir, estaban en una esclavitud impresionante. Fueron 20 años de infierno, donde vivieron la tortura, donde vivieron violencia, donde todas las guerras que presentaba Israel, ellos salían derrotados. Es decir, el pueblo perdió todo, perdió su paz, perdió su libertad. Hoy estamos viendo mucho pueblo que está perdiendo su paz, que está perdiendo su libertad, que en cada empresa, que algo que ellos emprenden, los enemigos los empiezan a vencer y los empiezan a esclavizar. Versículo 3 del capítulo 4 de Jueces, en la parte B: finalmente Israel rogó a Dios para que los ayudara, y Dios los ayudó. Fíjense, ahí está la clave. Finalmente Israel le rogó a Dios para que los ayudara, y el Padre Celestial los ayudó. La clave para que Israel rompiera ese ciclo fue el clamor a Dios. Yo te pregunto a ti, ¿quieres vencer tu guerra? ¿Quieres vencer tu batalla? ¿Quieres que los cielos sean abiertos a favor de tu vida en este tiempo de contingencia, en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, en este tiempo a donde el desempleo es la marca de la casa, no solamente en nuestra nación, en las naciones, a donde la escasez se va a presentar como un caballo apocalíptico, en este tiempo a donde realmente viene una situación difícil? ¿Quieres, yo te pregunto, quieres ver cielos abiertos? Ah, bueno. ¿Quieres que el Padre pelee a favor tuyo? Pues roguemos al Padre, pidámosle al Padre, busquemos al Padre. Es tiempo de buscar al Padre, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de dejar la queja, es un tiempo de buscar al Padre misericordioso, porque el Padre se compadece. Como el Padre se compadece de sus hijos, así el Padre se compadece de nosotros. ¿Sabes? La vida, esta vida que vivimos, no es cuestión de poseer tantas cosas. Así nos han enseñado, que de acuerdo a la mentalidad del mundo, una persona tiene éxito de acuerdo a la cantidad de posesiones materiales que haya conquistado. Eso no es cierto. Y con esa mentalidad, ¿verdad? Estamos atorados, estamos tapados, estamos encarcelados. Y creemos que eso es el éxito. La vida aquí, en este mundo, simplemente es un tiempo, es temporal. Aquí el consejo que nos da la palabra es que tenemos que caminar puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. En Hebreos 11 se le conoce como el museo de la fe. Abraham mantuvo su confianza, Moisés y los grandes hombres, ¿verdad? Porque ellos vieron más allá la promesa, vieron la ciudad, vieron la bendición. Nosotros tenemos que ver que hay una ciudad, que hay una promesa, que hay una esperanza, y esa se llama nuevos cielos y nueva tierra. Esa es nuestra esperanza. Por eso tenemos que abrir conciencia y agradar al Padre en todo lo que nosotros esté o dependa de nosotros. Nuestra mejor adoración debe ser en cada área de nuestra vida, en el rol como padres, en el rol como esposos, en el rol como hijos, en el rol de trabajador, en el rol de patrón, en el rol de ciudadano. En cualquier rol que tú estés, nosotros tenemos que presentarle al Padre nuestra mejor adoración. Tenemos que presentar no como sirviendo al ojo humano, sino como sirviéndole a Dios mismo. Y por eso es bien importante lo que hizo Débora para romper ese ciclo de esclavitud, para romper ese ciclo de pérdida, para romper ese ciclo de perdedor. Tenemos que buscar el pueblo, tenemos que rogarle al Padre.
Dile a la persona que tienes a un lado ahí en tu casa, ruégale al Padre, roguémosle al Padre, busquemos al Padre. Es tiempo, amada familia, de buscar al Padre. Es tiempo de buscar a Dios como familia. Ya basta, ¿verdad? Es el tiempo de buscarla, de buscar su presencia. Amada familia, entendamos que estamos en una batalla descarnizada, una batalla que no presta descanso. Y el único que puede rescatarnos en esta batalla, en este tiempo de guerra que estamos viviendo, es Emmanuel, es Dios con nosotros, es el Señor de los ejércitos, es Jehová Shabbat. ¿Sabías que Dios es el que organiza guerras? En la lectura que hicimos, Dios organiza la guerra para romper el ciclo perdedor de su pueblo. Por eso no tenemos que buscar guerras propias. Tenemos que escoger nuestras guerras. Y creo que ha llegado el momento de escoger nuestras guerras. En la semana escuchaba yo a un predicador muy famoso, voy a omitir su nombre por respeto y por ética. Este famoso predicador de Los Ángeles, que él mencionaba, que es visto ahorita en sus transmisiones, tiene cerca de 5 millones de visitas y las multiplicó por 4, es decir, que aproximadamente 20 millones de personas miran sus servicios. Y él se rebeló contra los nuevos lineamientos para volver a reabrir las iglesias. Y dice, yo no estoy de acuerdo porque todo eso está, porque no quieren que nosotros tengamos cultos. Y nos vamos a rebelar y vamos a hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y empieza a mencionar una lista. Claro, él dijo, sin ser imprudentes, guardando ciertas medidas, dijo él. Yo cuando lo escuché, yo dije, no estoy de acuerdo en una parte de lo que está diciendo. Él se quiere oponer a los lineamientos del gobierno, en este caso de los Estados Unidos. No estoy de acuerdo, porque no es un tema religioso. No nos están impidiendo por cuestiones de nuestra fe, es una cuestión de salud. Va a llegar el momento en el cual va a haber una persecución por nuestras convicciones. Y dice la palabra en el libro de los Hebreos, todavía no hemos peleado contra el pecado por nuestra sangre, por nuestra vida. Va a llegar el momento. No escojamos, no nos metamos en una guerra que en este momento no lo ha confirmado solamente su presencia en nuestra intimidad con el Padre. Entonces, tenemos que entender esa parte. Débora le da instrucciones al pueblo de Israel porque esa mujer está en la presencia del Padre. Quiero que vayamos a Jueces 4, versículo 6. Débora mandó a llamar a Barak, hijo de Abinadab, de Cades, de Neftalí, y le dijo, el Señor, Dios de Israel, te ordena, vete, recluta gente, reúne contigo en el monte de Tabor a 10,000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón. Yo atraeré hacia ti al torrente de Quizón a Sísara, jefe del ejército de Jabín, con sus carros, sus tropas, y lo pondré en tus manos. Esas son las indicaciones que Dios le está dando a través de la profeta al pueblo de Israel. Barak le respondió, porque Dios escogió a Barak, si tú vienes conmigo, yo también iré, pero si tú no vienes conmigo, tampoco yo iré. Y respondió Débora, iré. Ahora, repito, no nos metamos en guerras que Dios no nos está llamando.
Tal vez el Padre le dio ese llamado a él. Y le dio ese llamado a esos 20 millones de personas que él dice que lo siguen. Tremendo. Pero por el momento no nos podemos meter en una guerra que el Padre no nos está llamando. Por supuesto, no debemos de juzgar, no debemos de renegar, no debemos de criticar. Vayamos, ¿verdad? En el lugar que el Padre te ha dado, el Padre te ha dado una guerra local. Pelea por el momento esa guerra local. Pelea por tu familia. Pelea por tu trabajo. Pelea por ti, pelea por tu iglesia. Pelea por la gente de tu ciudad. Pelea. Y la única manera de pelear es llevando esta preciosa palabra, esta palabra de esperanza. El principio que la palabra de Dios nos enseña aquí, que toda guerra en tu vida y toda guerra en mi vida, cuando Él la inicia, es simplemente sin discusión, es una orden, no es optativa. Y Él nos ha dado una guerra para todos. Ir a las naciones, predicar esta palabra, hacer discípulos. Esa es la guerra que tenemos que hacer, no pelearnos con el gobierno. ¿Para qué se va a pelear con Trump allá? ¿Para qué se va a pelear con el gobernador de California? Que se ponga a predicar la palabra, que los instruya. ¿Para qué se va a gastar esa guerra? El Padre no nos llamó. No, pero es que el anticristo... Aguantemos, aguanten, vamos a pelear contra... Es más, ni nosotros vamos a estar aquí, ya vamos a estar en la presencia del Padre. Jesús viene y en cualquier momento nos vamos. Tenemos una guerra y es llevar esta palabra. Por eso, no podemos ser más reactivos. Tenemos más que ser más dirigidos por su presencia, y lo digo por mí. Que sea el Padre el que nos mueva a una guerra. Si el Padre nos va a mover a una guerra, como pasó en el tiempo del libro de los Hechos, a donde les prohibieron totalmente predicar la palabra en el nombre de Jesús, los apóstoles dijeron: es preferible obedecer a Dios que a los hombres. Ese es el contexto. Pero cuando yo quiero aplicar eso fuera de un contexto que nos prohíba llevar la palabra a las naciones, predicar su palabra, si no lleva ese contexto, no es mi guerra. Pero si lleva ese contexto, sí es mi guerra. Y entonces es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sabes? Y cuando Dios nos llama a esa guerra, Dios nos provee del ejército, Dios nos provee de los recursos, Dios nos provee para batallar lo necesario. Nosotros no nos podemos involucrar en cualquier guerra, nos vamos a desgastar, es más, podemos hasta perder la vida. Lo digo por mí, porque a veces me enrolo en guerras que el Padre no me está llamando. Tenemos que ser específicos. Este es un tiempo de reempezar, de reiniciar. Este es un tiempo de retomar nuevas todas las cosas. No te rodees de los ejércitos equivocados. No pongas esperanza y confianza a la que Dios no te ha llamado para pelear a un lado. Que México está mal, está re mal. Pero yo no me voy a poder pelear con el presidente, con el gobernador, con las autoridades. Esa no es mi guerra, ya están otros. Que se peleen ellos. Yo ya no me quiero pelear, ni me voy a pelear. Mi guerra, ¿verdad? No es contra carne, no es contra sangre, sino son contra principados, contra gobernadores, contra huestes de tinieblas en los lugares celestiales, con cosas que no son de carne y hueso. Con esos nos vamos a pelear. Y eso se gana de rodillas, y eso se gana en la presencia del Padre. Dejemos que Dios nos añada a las personas. Dios nos ha llamado a una batalla. Ahora, como todos estamos en guerra, como todos estamos en batalla,
¿Sabes qué? Dios sabe que tú necesitas socio, pero yo te quiero dar un consejo en este momento. No busques en este momento un socio capitalista. Yo te recomiendo que busques al mejor socio. Busca la presencia del Padre en secreto. Y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Si tú buscas al Padre en cada una de tus preguntas, de tus cuestionamientos, de las respuestas que tienes que dar, búscalo en la presencia. Búscalo en esa dulce presencia al Padre Celestial y el Padre te va a recompensar en público. Punto. Cuando Dios nos llama a la guerra, no solamente nos llama con quién vamos a ir. Dios nos dice el lugar de donde va a ser la guerra. Por eso si los californianos quieren hacer guerra allá en California, que se hagan, hermano. Por el momento que no cuente con los jarochos. Bueno, que no cuente con nuestra iglesia, que no cuente con nosotros. Nosotros ahorita tenemos una guerra. Y es una guerra de familia. Y es una guerra en casa. Y es una guerra en la ciudad. Y es una guerra en la iglesia. Y es una guerra de llevar la palabra del Señor a la gente que todavía no conoce a Jesús como su Señor y Salvador. Tenemos que llevar esta esperanza que la gente no conozca, que la gente no conoce, y nuestra esperanza son cielos nuevos, tierra nueva. Tenemos una gran esperanza. Esto se va a pasar. Esto va a pasar rápidamente. Entonces, el Padre le dice a través de Débora a Israel, al pueblo de Israel: ¿sabes? Quiero que me los lleves al monte de Tabor. Ahí en ese monte de Tabor va a venir mi gloria. Una de las cosas que el Padre nos está llamando al monte. Y monte siempre tiene que ver con búsqueda. Es un tiempo de búsqueda en la presencia del Padre. Es un tiempo, ¿verdad?, donde tenemos que ir al monte de Tabor, tenemos que ir al monte a buscar la presencia del Padre. ¿Y sabes qué? Te digo algo. No sigas abriendo tú las puertas que están cerradas. No forces la chapa porque eres ladrón. Si no tienes la llave de esa puerta, no es tu puerta. No te han llamado para que tú la abras. En la semana yo hablaba sobre la diferencia de lo que es el favor del Padre, el favor inmerecido del Padre, que buscar el favoritismo del hombre. ¿Sabes? Cuando queremos buscar el favoritismo del hombre, se usan cualquier cosa con tal de salirse con la suya, y eso no es de Dios. Tenemos que buscar la presencia, la gloria del Padre, y el Padre va a abrir la puerta, te va a entregar las llaves. Y la puerta que el Padre abra, nadie la cierra. Y la puerta que se cierra, nadie la va a abrir. Así es de que, tranquilos, Dios pelea tu batalla. Dios pelea mi batalla. Dios pelea nuestras batallas. Dios pelea esta guerra. Y aunque ese enemigo invisible está golpeando a las naciones, confía en mi Padre Celestial que tiene la respuesta. ¿Sabes? Dios no solamente nos está llamando a la guerra. Dios, cuando nos llama a la guerra, nos dice con quién ir, nos dice el lugar. Dios nos dice, ¿sabes qué? ¿Y contra quién vas a ir? Ahorita en el mundo se van a levantar un montón de frentes. ¿Sabes qué? Nuestro trabajo es orar por las autoridades, que son re malos, que salieron peor que Guatemala, peor. No es nuestro trabajo es clamarle al Padre, pedirle al Padre Celestial. Y entonces Dios le sigue dando instrucciones al pueblo de Israel, específicamente a Barak, y le habla a través de Débora,
y le dice: yo atraeré hacia ti al torrente de Quizón a Sísara, jefe del ejército de Jabín, con sus carros. ¿A dónde lo iba a llevar? Al torrente. ¿A dónde lo iba a llevar? Al agua. Algo que es muy importante: no debemos de olvidarnos de este torrente de agua de vida eterna. Es la palabra del Señor. ¿Sabes qué? Deja que el Padre los traiga al torrente. Pero la gente no va a venir al torrente si no ve agua. La gente no va a venir a ti, la gente no va a venir a este lugar, la gente no va a llegar a tu casa, la gente no va a llegar al torrente, tus enemigos no van a llegar al torrente si no hay agua. Y esa agua es la palabra de Dios. Pablo decía que una marca de un hombre o de una mujer de Dios es el aroma de su conocimiento. Tenemos que tener este aroma de la presencia del Padre. Un mecánico huele a mecánico, un panadero huele a pan, uno que hace mole huele a mole, una persona que cocina con leña huele a humo, una persona que trabaja en una perfumería huele a perfume, una persona que está en la presencia del Padre huele a presencia del Padre. Que olamos al conocimiento de la presencia del Padre, que olamos, ¿está bien? Bueno, de oler a la palabra del Señor. Débora le dice a Balac: ¿sabes qué? Yo los voy a llevar al torrente, voy a llevar a Sísara. ¿Sabes lo que significa Sísara? Orden de batalla. ¿Sabes? En esta guerra, el enemigo está a la orden de batalla. Y la única manera para matar a ese Sísara, para emboscar a ese Sísara, tiene que haber agua, tiene que haber torrente. ¿Sabes? Este enemigo que aparentemente es poderoso, que está dejando en ruinas a las naciones, que está dejando en ruinas a nuestro país. La profeta le dice de parte de Dios al pueblo: la única manera para ofrecer batalla a Jabín y a su comandante y a su poderoso ejército es que obedezcas tal cual mis indicaciones. Ahora, hay miedo, sí hay miedo. Hay temor sobre las personas, sí hay temor, hay miedo. Hay nanitas, decía alguien. Se están muriendo ya muchos en México y no están reportando todos los muertos. Si comparan los muertos del mes de mayo del año pasado, hacen la diferencia. Esos son los muertos reales. Entonces, hay miedo, hay miedo. Es que, ¿sabes qué? Nuestro enemigo es microscópico y aparentemente poderoso porque está mutando continuamente y no encuentran la vacuna, aunque ya dijeron en diciembre. Es cierto, se está luchando contra un enemigo, aunque no se vea, parece que es poderoso, según la ciencia. Pero yo quiero que tú sepas que Dios pelea por ti, que Dios pelea por mí, y hay una promesa en la Escritura y la tenemos que hacer realidad en nuestras vidas. Salmo 91, versículo es el 10. No hay plaga que toque tu morada. Tenemos que creer, apropiarnos de la palabra. Jueces capítulo 4, versículo 7. El Señor dice: yo los conduciré, aquí está dando la estrategia, hasta el río Quizón, y allí los mataréis. Y otra vez habla de agua, y otra vez habla de palabra. Y me recuerdo cuando el profeta Elías mató a los profetas de Baal y de Acera. ¿En dónde los mató? En el arroyo. Los profetas hasta se ponían de fila, ya querían: oye, sí, ya dególlame, ¿verdad? Imagínate la gracia que hay.
Por eso tenemos que conocer la palabra, tenemos que disfrutar la palabra, tenemos que dejar que esta palabra nos nutra. No es tuya la guerra, no es mía la guerra, no es de nosotros la guerra, sino la guerra es del Señor. El Padre quiere que tú y yo y toda la humanidad vea la salvación, y la salvación viene por Él. Ahora, yo te voy a decir emulando unas palabras de un funcionario. La victoria viene sí, solo sí. Tú y yo como su pueblo nos humillamos delante de la presencia del Padre. Vamos a tener presencia del Padre si solo si buscamos la presencia, la gloria del Padre en intimidad, en una búsqueda genuina con el Padre Celestial. Esa es la única manera en la cual nosotros vamos a ver su gloria y vamos a ver su victoria. Versículo 10 de Jueces 4. Cuando Barak convocó a los hombres de Zabulón y Neftalí, se presentaron 10,000 voluntarios. ¿Cuántos hombres le dijo la profeta Débora a Barak que llevara? ¿Cuántos hombres? 10,000. Cuando Dios dice algo, no te falta nada. Y dice la palabra que Débora fue con ellos y vigorizó la confianza de Barak para vencer al ejército del rey Jabín. Lo que nosotros tenemos que asegurar es que la voz profética, la voz del Padre, la presencia del Padre esté siempre con nosotros. Moisés decía: si tu presencia no va conmigo, yo no iré, pero si tu presencia va conmigo, mándame a donde quieras. Busquemos en estos tiempos de peste, en estos tiempos de COVID, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de virus, busquemos la gloria, busquemos la presencia del Padre, busquemos su palabra, busquemos los ríos, busquemos las fuentes, busquemos esa agua que salta para la vida eterna. Busquemos a Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí, dijo Jesús. Versículo 14 de Jueces 4. Ya casi voy a ir aterrizando. Voy a invitar al grupo de alabanza, si pueden empezar a subir, por favor. Jueces capítulo 4, versículo 14. Débora le dijo a Barak: ahora es el momento de entrar en acción. Dios le dice a Barak: ha llegado el momento de que se va a entrar en acción. El Señor nos dirige y ha entregado a Sísera en tus manos. Ahora es el momento, amada familia, dice el Señor, de entrar en acción. El Señor te dirige y ha entregado a tus enemigos. Escucha esta palabra. El Señor te dice a ti que Él ha entregado a tus enemigos. Así como entregó a Sísara, así el Padre te ha entregado a tus enemigos. Ha entregado a la muerte misma, ha entregado a la enfermedad, ha entregado tu guerra, ha entregado tu decepción, ha entregado tu escasez, ha entregado tu hambre, ha entregado tu depresión, ha entregado hasta el COVID-19. Lo ha entregado. Los reyes de Canaán pelearon en Tanat junto a los manantiales del Meguido, pero no obtuvieron la victoria. ¿Sabes? Las naciones vecinas querían derrotar, como siempre lo habían hecho, al pueblo de Israel, pero ahora no pudieron, porque Dios estaba peleando por ellos. Dios estaba peleando cerca del río. Todos los que se levanten a pelear contra ti no tendrán éxito, porque el Padre pelea por ti. Y cerrando prácticamente, Jueces 5:20. Fíjate lo que dice.
Cuando nosotros buscamos su presencia, cuando nosotros buscamos su gloria, cuando nosotros estamos en el lugar secreto, dice en el cántico de Débora, las mismas estrellas del cielo pelearon contra Sísara. El arroyo de Cisón los barrió. Adelante, oh alma mía, con fortaleza. Si es necesario que Dios tenga que mover el universo, que Dios tenga que mover las galaxias, que Dios tenga que mover la Vía Láctea y los millones y millones de galaxias y de estrellas que existen ahí en el Orión y en todas las constelaciones conocidas y desconocidas, si es posible, el Padre va a mover todo ese ejército por causa de ti, por causa de sus hijos, por causa de sus hijas, por causa de su amada familia. Solamente el Señor te dice: vuelve tus ojos hacia mí y vas a hacer la guerra, y mi marca será mi presencia, y te dejarás guiar, y yo te daré una victoria, y esa victoria será segura, porque yo pelearé contigo a favor tuyo. Y parte de este cántico de Débora termina así: oh Señor, que todos tus enemigos perezcan como Sísara. Yo quiero que te levantes ahí en casita o cierra tus ojos. Declaremos esta verdad: que todos tus enemigos perezcan como Sísara pereció. ¿Cómo pereció Sísara? Cuando estaba la batalla en lo más fuerte y el pueblo de Israel estaba venciendo al ejército de Jabín, comandado por Sísara, el comandante que había estado dominando Israel por 20 años, se dio cuenta que el ejército de Israel los estaba venciendo. Y lo que hace este hombre, sale huyendo, como diciendo: patitas, ¿para qué te quiero? Y sale corriendo y va a la casa de un poblado que no estaba ni en guerra, ni estaba ni a favor ni en contra. Y la mujer, se llamaba Eber, lo invita, dice: mi señor, aquí yo te escondo, dame sed. Tenía sed porque había corrido. Y la mujer, en lugar de darle agua, le da sendo vasote de leche. Y le dice el hombre, ya casi estaba casi dormido de la leche, y la palabra dice: recibir la palabra como leche espiritual no adulterada. La palabra para nosotros nos fortalece, pero al enemigo lo adormece. Y se quedó dormido. Y dice que Eber se empezó a acercar a Sísara y agarró una estaca y agarró un mazo y lo atravesó de 100 a 100. Es decir, así lo agarró, que lo atravesó, que cuando trataron de quitarle la estaca les costó mucho trabajo. ¿Con qué fuerza? Dice el cántico: oh Señor, que todos tus enemigos perezcan como Sísara. Amada iglesia, necesitamos la leche no adulterada, la leche espiritual, la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que eso es blanco, es blanco. Si la palabra de Dios dice que eso es negro. Si la palabra del Señor dice que es de día, es de día. Si la palabra del Señor dice que es de noche, es de noche. Tomemos esa palabra. Yo declaro, como un acto profético, que todos tus enemigos caerán como Sísara. Que cada situación adversa que tú tengas caerá como Sísara. Que cada decepción que tú tengas caerá como Sísara. Que cada enfermedad que tú tengas caerá como Sísara. Que cada miedo que tengas caerá como Sísara. Los divorcios caerán como Sísara. La violencia caerá como Sísara. El odio caerá como Sísara. La situación financiera catastrófica caerá como Sísara.
perezcan como Sísara, en el nombre de Jesús, y sé liberado por la potencia de la palabra, por las promesas, por la presencia, por la gloria del Padre. Dice la palabra en ese cántico de Débora: Señor, resplandece como el sol de mediodía. Quiero orar. Padre, yo te pido que resplandezcas como el sol del mediodía, trayendo luz, trayendo esperanza, trayendo convicción, trayendo realidad, fe, esperanza, amor, confianza, tu provisión, tu presencia en los hogares que en este momento nos están escuchando, nos están mirando, y los que van a escuchar. En el nombre de Jesús, que tu presencia que está en este lugar sea transferida, que tu victoria vaya en el nombre de Jesús. Donde no había esperanza, hay esperanza en el nombre poderoso de Jesús. Levántate, resplandece, porque la gloria del Señor ha venido sobre ti. Dile a tu alma: oh alma mía, recibe la fortaleza del Altísimo. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Deja que tú sigas ministrando, sigue recibiendo esta ministración a través de la presencia del Padre. Gracias.